Bienvenidas y bienvenidos a Charlas Fiscales y de Negocios. Soy Juan José Galván y este es nuestro espacio de cada semana, Jueves de Auditoría. Aquí hablamos de auditoría de manera clara, práctica y sin complicaciones. Riesgos, evidencia, control interno, procedimientos, normas internacionales de auditoría y todo lo que hace que una auditoría funcione de verdad. Si eres contador, auditor, empresario, estudiante o simplemente alguien que quiere entender cómo se revisan y fortalecen los procesos dentro de una organización, este espacio es para ti. Ponte cómodo que comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, a la hora en la que estés escuchando el contenido de este episodio de tu podcast Charlas Fiscales y de Negocios. Tu amigo Juan José Galván González te saluda, te da la más cordial bienvenida a este jueves de auditoría. Hoy te quiero platicar sobre una NIA muy interesante, que es la NIA 230, denominada Documentación de Auditoría. Y hoy, precisamente, importante tener esta NIA muy presente porque muchas de las cuestiones ya no se defienden con memoria, se defienden con documentación. Y una auditoría, una opinión, se sustenta con documentación. Hoy vamos a hablar precisamente de esta norma que muchos consideran administrativa, hasta que viene un tema de una revisión, una controversia o una observación que pone en riesgo toda una auditoría. Hoy hablaremos de la NIA 230, documentación de auditoría. Y quiero iniciar con una frase que resume completamente el espíritu de esta norma. La auditoría no se defiende con memoria, se defiende con documentación. Porque podemos decir, oye, yo sí hice el procedimiento, yo sí revisé, yo sí analicé, sí pregunté, sí evalué el riesgo. Pero es que en auditoría existe una realidad brutal. Si no queda documentado, prácticamente no existe. Y eso cambia absolutamente todo. Muchas veces caemos en la falsa creencia de que los papeles de trabajo son solamente un requisito del expediente, una especie de archivo interno, una carpeta más. Hoy, con este entorno, en esta época de fiscalización digital, de inteligencia artificial, de revisiones automatizadas, de trazabilidad documental, de compliance, de litigios y revisiones regulatorias mucho más agresivas, hoy ya no basta simplemente con hacer auditoría. Hoy hay que poder demostrarla. Y aquí nos recuerda o nos grita la NIA 230, aquí estoy. Soy relevante más que nunca. Y es que esta NIA establece algo profundamente estratégico. La documentación debe permitir que un auditor experimentado, sin haber participado incluso en el trabajo, pueda entender qué se hizo, cuándo se hizo, quién lo hizo, qué evidencia se obtuvo, qué conclusiones se alcanzaron y qué juicios se aplicaron. Y es que no estamos hablando solamente de guardar papeles, estamos hablando de reconstruir técnicamente el pensamiento profesional del auditor. Y esto es enorme, porque una auditoría no es solamente ejecutar pruebas. La auditoría es justificar razonablemente por qué llegamos a una conclusión. Y si no podemos demostrarlo, la opinión empieza a debilitarse. Uno de los temas más delicados en la auditoría moderna es precisamente el juicio profesional. Muchas veces, como auditores, se piensa que basta con poner, no hay observaciones, es razonable, es adecuado, no se identificaron riesgos relevantes. La NIA 230 exige mucho más, exige documentar ese razonamiento. ¿Por qué consideraste suficiente la evidencia que tienes?
¿Por qué no ampliaste la muestra? ¿Por qué clasificaste un riesgo como moderado? ¿Por qué aceptaste una estimación contable? ¿Por qué concluiste negocio en marcha? No es juicio, es una reflexión. Aquí es donde muchos expedientes empiezan a mostrar debilidades. El problema no siempre es que un auditor no trabajó. Más bien es que no puede demostrar técnicamente que sí lo hice, que sí lo hizo. ¿Por qué? Porque no documentó. Y esto adquiere todavía más relevancia en el México del SAT de hoy. Aquel que ya no revisa solamente ese PDI, es ese que analiza materialidad, sustancia económica, capacidad operativa, trazabilidad, comportamiento financiero, congruencia documental y evidencia digital. Aquí me salgo un poquito de la NEA 230 para llevármelo a la parte fiscal y donde decimos, oye, esto de la documentación ya no es solamente un asunto de auditoría, es un asunto incluso de defensa profesional. Pensemos en esto. Imaginemos una auditoría técnicamente correcta. El auditor hizo pruebas, confirmó saldos, analizó variaciones, aplicó procedimientos, identificó riesgos. Pero tiempo después existe una controversia. Y cuando vemos el expediente, sobre todo ya cuando pasa 2, 3, 4 años, vemos el expediente, no nos acordamos de lo que hicimos ayer a veces. Lo revisamos y decimos, oye, no hay conclusiones claras, no hay referencias cruzadas, yo no veo evidencia suficiente, no soporté en estos casos o documenté el juicio profesional. ¿Qué pasa entonces? Esa auditoría, esa opinión empieza a perder fuerza. Y aparece uno de los mayores riesgos profesionales de nuestra época, una auditoría bien hecha, pero mal documentada. No veamos la NEA 230 como burocracia, como llenar, lo empezamos diciendo hoy, como llenar un recopilador, una carpeta. Hay que verlo como blindaje, blindaje técnico evidentemente, blindaje legal por los servicios que prestamos, blindaje ético, blindaje profesional. En cualquier tipo de revisión, los papeles hablan. Cuando existe una demanda, los papeles hablan. Cuando existe una observación regulatoria, los papeles hablan. Y cuando el auditor ya no recuerda cada detalle años después, los papeles siguen hablando por él. También es importante que entendamos que la documentación está cambiando. Hoy tenemos softwares de auditoría, hoy tenemos automatización, IA, evidencia digital, metadatos, tenemos revisiones electrónicas y tenemos auditorías completamente digitalizadas. Aquí el reto es ya no solamente documentar, sino hacerlo de manera estratégica. La autoridad ya puede identificar inconsistencias documentales, puede revisar tiempos de creación, puede analizar patrones, puede detectar expedientes simulados o alterados. Y eso eleva, sin lugar a dudas, el estándar profesional. Esta NEA 230 nos deja una enseñanza poderosa. La calidad de una auditoría no solamente depende de lo que haces, depende de la capacidad para demostrarlo técnica y profesionalmente. Y este es un cambio que debemos entender en la auditoría moderna. El auditor del futuro no será solamente quien conozca normas, será quien logre integrar criterio, evidencia, análisis, documentación, tecnología y defensa profesional. Cierro este episodio con esta reflexión. El verdadero trabajo del auditor no termina cuando se firma el dictamen. La verdadera auditoría comienza a defenderse después. Años después, en revisiones, en controversias, en cuestionamientos, en fiscalización. Y tus papeles de trabajo dejan de ser archivo y se convierten en evidencia de tu profesión. Gracias por acompañarnos, por seguirnos en este episodio de Charlas Fiscales y de Negocios. Si este contenido te aporta valor, te invito a compartirlo con colegas, con empresarios, estudiantes que quieran entender la auditoría
desde una perspectiva distinta, muy al estilo de charlas fiscales y de negocios. Síguenos también, por favor, en Spotify y YouTube como charlas fiscales y de negocios. Recuerden siempre esto, la auditoría no se defiende con memoria, se defiende con documentación. Nos vemos en la próxima. Saludos. Gracias por acompañarme en este jueves de auditoría. Yo soy Juan José Galván y espero que este espacio te haya servido para comprender mejor el valor de la auditoría como herramienta de transparencia, certeza y buena toma de decisiones. Te invito a seguir el podcast, compartir este episodio y estar pendiente de los próximos jueves, donde seguiremos aprendiendo juntos sobre auditoría, riesgos y control interno. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces, que tu evidencia siempre sea suficiente y apropiada.